Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación, en el que vamos a platicar con nuestros invitados de una parte del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que tiene que ver con la garantía y tutela de los derechos de las personas con discapacidad. Y van a ver, ya nos lo explicarán nuestros invitados, pero van a ver cómo hay algunos aspectos novedosos, algunos aspectos importantes que sitúan a este código justamente en la dirección de el respeto absoluto de las obligaciones internacionales del Estado mexicano. Hay una inspiración internacional que es muy importante resaltar y que, como digo, en los términos en que quedó redactado el código, pues pone al Estado mexicano en la línea correcta. Para entender el alcance de toda esta cuestión legislativa, le doy la bienvenida al programa a Mariana Díaz Figueroa. Mariana, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y también le doy la bienvenida a Alejandro Segbe. Alejandro, qué gusto recibirte en este programa especial. Muchas gracias, doctor. Al contrario. Bienvenido. Oye, Alejandro, a ver, déjame situar esto. Vamos a analizar, son los artículos del 445 al 455, pero déjame hacerte una pregunta antes, Alejandro, porque pues en tu carácter de secretario técnico de la Comisión de Justicia del Senado de la República tuviste un papel preponderante en los trabajos preparatorios del código, asististe obviamente, fuiste testigo privilegiado de los debates. ¿Qué implica este código para la historia del derecho mexicano? Se ha dicho que es una norma histórica. ¿Concuerdas con ello? Claro que sí. Es decir, hay que tomar la relevancia y compararla con la reforma penal, penal acusatoria del año 2008 y con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando uno se pone a ver las estadísticas que oficialmente recaba el INEGI año tras año, uno se da cuenta la diferencia en proporción con esa reforma. De cada 10 asuntos que se ingresan a los tribunales, el 70% son en materia civil y familiar y un 20% son en materia mercantil. Y eso es importante señalarlo. Ahí llevamos ya 90. Este Código Nacional incide en el 90% de los asuntos que se tramitan en los poderes judiciales de las entidades federativas. La materia penal representa un 9-10%, es una proporción de 9-1. Uf. Y qué bueno que lo comparas con la reforma de 2008 a la Constitución 2014, Código Nacional, porque allá se hicieron muchos esfuerzos en esos años, hubo capacitación, inversión de presupuesto. Pues si esto es multiplicado por 9, Alejandro, nos espera un panorama de mucho desafío, ¿no? Claro que sí, pero creo que a partir de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares el 7 de junio de 2023, los poderes judiciales de las entidades federativas han tomado la debida responsabilidad, con preocupación, pero sobre todo con interés, de cómo se va a implementar este nuevo código. El artículo segundo transitorio del Código Nacional establece una vacatio legis de 4 años, pero esa vacatio legis es un periodo de término, 1 de abril de 2027, para incorporar formalmente el Código Nacional al ámbito interno de una entidad federativa o de la federación. Se necesita una declaratoria de incorporación expedida por los congresos local o federal. Pero aquí es muy importante que ya hay una instancia coordinadora, conforme al artículo séptimo transitorio, con los poderes judiciales y con las comisiones de justicia, la COSIFAM, la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar, y que preside la titular de la Secretaría de Gobernación. Entonces hay un compromiso del Ejecutivo Federal para apoyar en la implementación de este Código Nacional dentro de los siguientes 4 años. Que por cierto, ese plazo debe entenderse, como muy bien lo señalaste, como máximo. Es decir, que no se puede rebasar, pero podrían empezar perfectamente antes. Así, claro. Por lo menos lo comentamos fuera de cámaras. Sí. Hay algunos poderes judiciales que nos podrían dar la sorpresa pasando el primer semestre de este 2024. No quiero adelantarlos cuáles porque preocuparíamos, pero a ver, ¿qué implica? Hay que entender el Código Nacional. El Código Nacional es un código transicional, de transición entre el sistema ordinario escrito al sistema de la oralidad y al uso de las tecnologías de la información y comunicación. Para muchas entidades federativas va a ser un gran reto, pero estoy seguro que los mayores beneficiados van a ser los justiciables. Esta reforma es de 2017. Llevamos 6 años. ¿Sí? Esperemos que en un plazo de 13 años, a partir de la reforma, sea una realidad a nivel nacional.
Tiene que serlo y bueno, qué gusto tenerte aquí, Alejandro, para que contrario, nos es cuentes y gusto nos mío. compartas tu experiencia. Mariana, ¿en dónde estamos situados? Vaya, mejor dicho, ¿de dónde venimos y en dónde estamos situados en materia de derechos de personas con discapacidad? Porque aquí mismo hemos platicado contigo, Mariana, del tema de una nueva visión dentro del Poder Judicial Federal, un nuevo modelo, ¿no? El modelo social, tú misma nos lo has explicado. También está la Convención de Naciones Unidas. Entonces, se conjugan una serie de elementos que a la postre nos orientan, creo yo, para el contenido de estos artículos del código. Pero cuéntanos cuál es la situación jurídica. Totalmente. Quisiera poner un contexto de en dónde estábamos, digamos, al principio, antes de lo que había determinado la Corte. Digamos que en los códigos civiles, actualmente, todavía justo por esta vacatio legis, tenemos un sistema de sustitución de la voluntad que conocemos como interdicción. Como tú bien sabes, la interdicción ya ha sido declarada por la Suprema Corte de Justicia como inconstitucional e inconvencional y asimismo pues es contraria al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es por eso que esta reforma es de suma importancia porque lo que hace es darle una vuelta totalmente a esta, digamos, sustitución de la voluntad que se venía aplicando comúnmente y ahora lo que se dice es que todas las personas, y lo vuelvo a resaltar, todas las personas, sin distinción de, entre comillas, tipo o grado de discapacidad, porque eso nos llevaría al modelo médico del que nos queremos alejar. Entonces, todas las personas tienen un derecho humano reconocido, que es la capacidad jurídica plena, ¿no? Y en todo caso, ahora con estas modificaciones, lo que nos tenemos que preguntar ya no es quién tiene capacidad jurídica, porque la respuesta es absolutamente todas las personas. La pregunta es qué tipo de apoyos en todo caso tendría que garantizar para el ejercicio de esa capacidad jurídica. Entonces, justo va mucho en concordancia, si me permites decirlo, tanto con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como con la Convención de los Derechos de las Personas Mayores, que ya ratificó México, con ambas. O sea que entonces nos estaríamos, Mariana, situando precisamente en una orientación internacional y a mí me parece, ya ahorita lo platicaremos con detalle, pero que el Código Nacional se inspira en la idea del cumplimiento de estos deberes de origen internacional. Lo quiero poner en la mesa por una razón. Ustedes saben que a veces el Estado mexicano es muy proactivo en la firma, en la suscripción de convenios, de tratados internacionales, pero a la hora de la puesta en práctica como que se nos olvida, ¿no? O sea, yo creo que ha firmado todo el Estado mexicano, tratado que sale, tratado que tarde o temprano firma. Hay unos que se tarda, por cierto, en materia laboral, estoy acordándome de los de OIT, pero los termina firmando. Pero creo que la implementación nos cuesta muchísimo y aquí hay un signo de esperanza, un rayo de luz, Mariana, tal vez. Sin duda, claro que sí, es una reforma fundamental, solamente que sí me gustaría como hacer hincapié que esto solamente es en la parte procesal, porque esto es el Código de Procedimientos Civiles y faltaría la parte sustantiva, que eso sí es un compromiso que queda pendiente por parte de las legislaturas de los estados, que ojalá y se hagan esas modificaciones sustanciales muy pronto para quedar en concordancia tanto con el Código de Procedimientos Civiles como con los estándares internacionales que ya mencionamos. Y ahorita lo vamos a platicar con detalle porque acabas de dar en el blanco de uno de los grandes pendientes. Obviamente, la propia reforma constitucional que decía Alejandro de 2017, pues solamente facultaba al Congreso de la Unión para expedir una codificación procesal. No se podía salir de ahí. Aunque, por cierto, en el Código Nacional hay unas cuestiones que están como en la raya, están así como en la rayita entre lo procesal y lo sustantivo. Pero esto que acabas de mencionar es muy importante. Y qué bueno que lo mencionas, Mariana, porque también aspiramos a que este programa sea visto por legisladores locales a quienes efectivamente les toca, sin quitar el dedo del renglón de lo que puede hacer el Congreso de la Unión, que ahorita también Alejandro nos comentará algo. Bueno, a ver, Alejandro, regreso contigo.
Entonces, nos decía Mariana, el modelo de sustitución total, que es a lo que equivale en la práctica el llamado estado de interdicción, se declara inconvencional por la Corte, no es compatible con el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de Personas con Discapacidad y pasamos a otro modelo. Cuéntanos a qué modelo pasamos. Ok, el modelo se llama, el modelo sustitutivo de la voluntad, la Convención adopta el modelo social. ¿Y qué dice el modelo social? Y a veces ese chip es difícil entenderlo. No es la disfuncionalidad de la persona la que genera la discapacidad, ¿sí? Sino son las barreras del entorno social, ¿sí? De todos nosotros, ¿sí? Quienes tenemos que hacer ajustes para que esa persona pueda hacer uso, gozar efectivamente de su capacidad jurídica plena, ¿sí? Entonces, ya no se habla de capaces e incapaces, ¿sí? Hoy en día, tú vas a las entidades federativas, verifica su código civil o familiar, y siempre hay un artículo 450, 455, 445 que te dice, ¿tienen incapacidad natural y legal? Los menores de edad. Ya hasta los menores de edad, por la autonomía la autonomía progresiva de los menores, ya ni siquiera están contenidos en esos artículos. Sí. Pero todavía te encuentras las personas mayores de edad privadas de su inteligencia, que no se puedan gobernar a sí mismo o no puedan manifestar su voluntad por algún medio. Y todavía tenemos la clasificación de los ebrios constitucionarios, quienes hacen uso de drogas enervantes. Ya está superado. Oye, pero fíjate, Alejandro, eso me parece extraordinario que lo pongas ahorita en el programa porque empata con la preocupación de Mariana. Es decir, yo creo que hemos dado un paso. Tú citabas esta fecha emblemática, 7 de junio del 2023, Código Nacional, una legislación de orden histórico en el desarrollo del derecho mexicano, pero de pronto, como que ahora viene un desacoplamiento, ¿no? Con lo sustantivo, porque este ejemplo que tú ahorita nos pones a mí parece como del siglo XIX, Son decimonónicos. decimonónicos. O sea, me parece, perdón, pero me parece hasta gravísimo, así de plano lo digo, perdónenme, pero incompatible con un Estado democrático de derecho, vaya. Doctor Carbonell, ¿todavía se encuentra usted con jueces de lo familiar que las entidades federativas le dan curso a solicitudes para declarar el estado de interdicción? Todavía, Pero perdón, ahora sí, pero ya lo dijo la Corte, ¿no? sí, pero a ver, eso no importa, todavía le dan curso, pero aquí lo más importante, y vamos a citarnos un poquito en la tesis, las jurisprudencias que de 2013 a 2023 ha emitido el Poder Judicial de la Federación. A ver, el Poder Judicial de la Federación te dice, el estado de interdicción es inconvencional y constitucional. Es contrario al artículo 12 de la Convención. Va en contra del principio de igualdad, de no discriminación, y atenta contra el ejercicio y goce efectivo de las personas con discapacidad de sus derechos. Pero dice que entonces, dice, inaplica. Es decir, haz un control difuso, le dicen a la autoridad jurisdiccional. Haz un control difuso. No apliques la disposición local, federal, que contenga el estado de interdicción y recurre al artículo 12. Pero cuando vas al artículo 12, el artículo 12 solo te trae 3 principios. Los estados partes se obligan a reconocer la personalidad jurídica de las personas con discapacidad. Los estados partes reconocen el uso y la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad, y los estados partes deben hacer ajustes razonables, punto, pero no te da un procedimiento. El problema es ese. Si le estás diciendo que es inconvencional y constitucional y no lo apliques, ¿qué hace la autoridad jurisdiccional entonces? Hay desde quienes inventan figuras que le cambian el nombre de tutor y les llaman procuradores, con un mandato supervisado, ¿sí? Temporal, por la autoridad jurisdiccional, pero no deja de ser un modelo sustitutivo. Cuando hablemos del modelo que trae el Código Nacional, entenderemos que por algo se designa como apoyo extraordinario. Para que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica plena, hay que facilitarles los apoyos, ¿sí? Entonces, más allá de una protección de las personas con discapacidad, ¿sí? Debe ser el reconocimiento del goce efectivo de su capacidad jurídica. Por eso el punto de partida, decía Mariana, es el reconocimiento de la capacidad jurídica plena. Sí, así es. Ese es el... Por el hecho de ser personas. Por el hecho de ser... ¿Sí? Mariana, a ver, entonces, ¿y cómo sí? Bueno, el modelo sustitutivo no, nos dice Alejandro, caminamos efectivamente en una jurisprudencia que, por cierto, yo creo que ha sido bastante constante en el Poder Judicial Federal. O sea, se ha venido perfilando de manera muy congruente, muy sistemática hacia el modelo social. Y entonces, ¿qué es lo que se requiere?
ya en ese modelo. Pues lo que decimos es, dejamos atrás, digamos, la sustitución de la voluntad y lo que se busca es garantizar la toma de decisiones en los casos que se requiera con apoyos, ¿no? La convención reconoce que habrá ciertas personas con discapacidad que quizás requieran de apoyos más intensos para tomar esas decisiones y entonces el propio código nos dice que esos apoyos pueden ser de distintas maneras. Por ejemplo, apoyos para facilitar la comunicación, para facilitar la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Habrá personas con discapacidad que no se comuniquen de manera oral como nosotros, sino que lo hagan por medios alternativos o aumentativos de la comunicación, por ejemplo, pictogramas, por ejemplo, gestos, etcétera, y todo eso requiere un reconocimiento porque es una manera de comunicación. También quizá apoyos en que se les explique las consecuencias jurídicas de una manera más sencilla, ¿no? Y el propio código permite la participación en audiencias y en otros procedimientos de terceras personas que faciliten estos apoyos, ¿no? Entonces, todo esto se reconoce en el código y además el código, bueno, reconoce que esto se puede hacer en general ante notarios, por eso también está pendiente, perdónenme que diga los pendientes, pero una modificación de la ley de notariado. Todo eso hay que mencionarlo. Todo, todo, todo. ¿No? Porque también tenemos todavía, digamos, normas añejas en donde le permiten a los notarios, con el simple hecho de ver a una persona, decir si es capaz o no, entre comillas. Y eso obviamente es absolutamente subjetivo y sería también contrario al artículo 12 de la Convención. Pero bueno, lo que nos dice este nuevo código es, en los casos que sea necesario, se tendrá que reconocer, bueno, garantizar capacidad jurídica plena en todos los casos y permitir que esta capacidad jurídica sea ejercida mediante apoyos cuando así sea necesario. Y lo que sí nos dice el código es que solamente serán judicializables aquellos casos que requieran apoyos extraordinarios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ya se hicieron todos los esfuerzos necesarios, considerables, con los ajustes razonables necesarios, y aún así no fue posible tener, digamos, la voluntad de la persona. Y si es así, entonces lo que se va a hacer es buscar la mejor interpretación posible de la voluntad de la persona. Cuando la persona tenía la posibilidad de haber manifestado su voluntad, no sé, lo que él o ella hayan dicho antes de caer en un estado de coma, por ejemplo, con esa interpretación se puede advertir su voluntad y eso es una designación extraordinaria de apoyos, que eso sí será judicializable, todo lo demás no. Correcto. Oye, a ver, Alejandro, esto que dice Mariana, destacando o enfatizando el apellido de esta parte del código, que es apoyos extraordinarios. A mí me parece que ahí hay una clave de comprensión de estos artículos del código, toda vez que el problema con el modelo del estado de interdicción era, o sustitutivo, ustedes mismos ya lo explicaron, era que anulabas por completo, sine die, casi así, ad perpetuo, ¿no? Muerte civil. Muerte civil, es muy bien definido. Bueno, y ahora, justamente el hecho de que se le llame apoyos extraordinarios, creo que ya de entrada nos manda un mensaje, ¿no? ¿Coincides? Sí, claro. Cuando vemos el título que antecede el artículo 445, dice designación de apoyos extraordinarios. Sí. Hay quien considera que se debe haber llamado designación extraordinaria de apoyos. Cualquiera de las dos es benéfica porque la designación es extraordinaria y el apoyo es extraordinario, cualquiera de los dos. Claro, a ver, donde vamos a aterrizar, y usted nos permite, doctor, es que esto que está incorporado en el Código Nacional es el 5% de la película. Falta el 95%. El 95% no está ahí. ¿Dónde? Deriva de una adaptación que debe hacerse en los códigos civiles y familiares de todas las entidades federativas, no en el federal, en las entidades federativas, ¿sí? Y en las leyes del notariado. Y pongo, por ejemplo, por qué en las leyes del notariado, y es muy importante, lo comentó Mariana. Hemos asistido con el Colegio del Notariado, con los notarios, notarias,
están muy preocupados, porque cuando checamos, por ejemplo, la parte de sucesiones, ustedes van a encontrar que del artículo 1 al 1191 del Código Nacional no existe ninguna limitación para que una persona con discapacidad pueda estar dentro de un procedimiento con los apoyos o puedan estar sujetos a un tema de jurisdicción voluntaria o en la parte de sucesiones. Pueden llevarse sucesiones ante notario, testamentario y testamentaria y pueden participar personas con discapacidad. Entonces están espantados porque, como contaba Mariana, ellos de alguna manera, sus leyes del notario los obligan a autentificar, a certificar que tiene capacidad. Entonces, hay un estudio que han hecho y aquí en la Ciudad de México es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿a quiénes obliga? Obliga a los estados. Y ellos bajan así, si obligan a los estados, entonces obligan a las autoridades, porque así lo mandata el artículo primero constitucional, el artículo 133, ¿sí? Entonces, nosotros estamos obligados, en teoría, como notario, como fedatario, en teoría sacan la conclusión de que no, pero lo que sí piden es que la ley del notariado correspondiente a cada entidad federativa les asigne esa responsabilidad, que implica hacer ajustes razonables, formatos accesibles y permitir reconocer los apoyos en los actos que se den ante su fe notarial. Eso es muy importante. Sin necesidad de procedimiento judicial. Sin necesidad de procedimiento judicial. Así es. La designación extraordinaria de apoyos está contenida en el Código Nacional cuando la persona con discapacidad no pueda designar por sí misma, no puede expresar su voluntad, no tenga un apoyo, no haya una designación anticipada como es la tutela cautelar, ¿sí? Entonces, simplemente no puede designar el apoyo, que los apoyos, como lo señala Mariana, no se encuentran contenidos en el Código Nacional. Los apoyos que tenemos aquí son para el procedimiento judicial, cuando presenta una persona con discapacidad, o cuando necesita un apoyo extraordinario para su ejercicio jurídico fuera de la esfera jurisdiccional, de manera extraordinaria. ¿Qué quiere decir? Que los códigos civiles familiares van a contemplar el sistema de apoyos y salvaguardias, ¿sí? Como si fuera una especie de contrato. Ahí estás ¿sí? marcando, Alejandro, la parte sustantiva. Así es, así es. Que aquí no se contiene. Por eso es que la película, el 95%, para que sea efectivo, para entender esta designación de apoyos, es que se deben hacer las adecuaciones a los códigos civiles. La pregunta es, ¿y dónde está el modelo que deben adoptar? El modelo fue incorporado desde el 16 de febrero de 2023 aquí en el Congreso de la Ciudad de México, fue trabajado por los colectivos de personas con discapacidad, fue presentado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local y lo único que se espera es que se apruebe. Es el modelo que deben seguir las entidades federativas, porque hacen una adaptación del Código Civil de la Ciudad de México y de la Ley del Notario de la Ciudad de México. Cada entidad federativa lo debe tomar en cuenta y adaptar lo propio. ¿Sí? O sea, yo entiendo entonces que los notarios lo que están pidiendo son reglas claras. Claro. Claro. Seguridad jurídica. Claro, porque las leyes notariales les obligan a verificar la capacidad de quien está compareciendo en su sede notarial para realizar el acto. Pero viene una segunda pregunta, y no me quiero robar el tiempo de Mariana. Pero lo que más causa preocupación es que los colectivos de personas con discapacidad, cuando presentan esta propuesta, ambas, ellos señalan que aún la designación de apoyo, es decir, la manifestación de la voluntad de la persona con discapacidad puede ser errónea y se debe respetar. Y ponemos un caso muy específico, una persona, y cuando hablamos de personas con discapacidad, el apartado del 445-475 no está hecho para personas con discapacidad solamente, cualquier persona adulta mayor de edad. Y te voy a poner un ejemplo. Sí. Te voy a poner dos ejemplos. Una persona que formalmente no tiene una discapacidad continua, te puedo decir de por vida, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Ahora que estuvo el COVID, una persona que tuvo COVID, se le complicó y fue sujeto a un coma inducido, claro, que estuvo 1, 2, 3 meses en estado de coma, qué buen ejemplo. no puede expresar su voluntad, no, pues no. no dejó poder y su familia no puede disponer ni de los bienes ni de las cuentas bancarias para continuar, entonces acude a la designación extraordinaria de apoyos que tiene el Código Nacional, porque no puede expresar su voluntad por ningún medio, le designan un apoyo acotado por el término hasta que pueda expresar su voluntad y entonces ese apoyo extraordinario tiene facultades de representación y para ejercer, ¿sí? Puede ser un medio familiar para que tanto de manera pública o privada pueda ejercer actos y ejercer la capacidad jurídica de la persona que está ahí. Vámonos al otro supuesto, ¿sí? Una persona adulta mayor de edad, que aún todavía hay códigos civiles que dicen las personas adultas mayor de edad que tengan problemas de demencia, aunque tengan intervalos lúcidos. Ojo, intervalos lúcidos son sujetos a estado de interdicción. Imaginémonos una persona adulta mayor que va a levantar un testamento público abierto ante un notario
y de alguna manera señala que quiere dejarle todos sus bienes a un hijo que ya no está, ya murió. Hice la pregunta que se hacen los notarios. ¿Es válido reconocer la manifestación de la voluntad de la persona sabiendo, nosotros como notarios, que ya no existe la persona? Tú debes nada más autentificar el acto de que la persona está expresando su voluntad. Okay. Porque las consecuencias legales, cuando ya no esté, cuando de cuyos es, a lo mejor se abre la asociación legítima o se va a la beneficencia pública. Por eso no importa, tú respetaste la voluntad. El principio de lo que parten ellos es que no deben calificar si la voluntad es buena o no, o es errónea. Deben respetar la voluntad de la persona que se equivocada o que se equivocada. Oye, los dos ejemplos me parecen extraordinarios, importantísimos. Bueno, déjenme hacer una pausa. Estamos platicando con nuestros invitados del régimen jurídico que ahora el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares incorpora sobre los derechos de personas con discapacidad. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Estamos platicando con nuestros invitados del régimen jurídico que incorpora el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en materia de derechos de personas con discapacidad. Mariana Díaz Figueroa, regreso contigo porque una de las preocupaciones naturales, omnipresentes tal vez, o al menos en muchos casos presentes, es que no existan conflictos de interés a la hora de asumir el ejercicio de estos apoyos extraordinarios. De hecho, hay dos artículos en el Código Nacional, que son el 454 y el 455, que se dedican a este tema. Haznos un comentario, ¿por qué es importante prever el conflicto de interés y cuál, digo, dentro de la dificultad humana que esto representa, porque son casos difíciles siempre, pero ¿qué verías tú como la mejor solución? Cuéntanos. Bueno, cuando se tiene la obligación de designar apoyos, obviamente, digamos, en la medida de lo posible, en casos cotidianos, a quien se le debe preguntar en primer lugar quién considera que es factible o no que funcione como sus apoyos, por supuesto, es a la propia persona con discapacidad quien tendrá que definir los apoyos en general. Y cuando esto no se pueda, entonces en aquellos casos, como ya lo había mencionado, que no se puede establecer la voluntad, entonces se podrán establecer apoyos extraordinarios, ¿no? Y en estos apoyos extraordinarios, obviamente se tendrá que analizar la mejor voluntad, la mejor interpretación posible de la voluntad de la persona, de quién hubiera querido que fueran sus apoyos y obviamente solamente advertir que no haya un conflicto de intereses. Y también para eso se establece, y el propio código lo menciona, que haya una revisión periódica de los apoyos y también una figura que es importante, que es la figura de salvaguardias, que lo que hace la figura de salvaguardia es verificar que quien está fungiendo como apoyo realmente, digamos, cumpla lo que es la voluntad de la persona. Es quien verifica que el apoyo esté haciendo realmente adecuadamente su labor. Correcto. Y también señalar, por cierto, que en el 452 del Código dice que cualquier persona que tenga prueba de que la persona designada judicialmente como apoyo no está actuando de conformidad con la mejor interpretación posible de la voluntad y preferencias de la persona apoyada, estará autorizada a poner este hecho en conocimiento de la autoridad jurisdiccional. Totalmente. Ahí me parece que hay una suerte de corresponsabilidad familiar, social, vecinal, vayan ustedes a saber, porque insisto, esto es muy complejo, pero ahí queda anotado. Alejandro, regreso contigo, Alejandro Secpe. A ver, hay una parte del código que creo que valdría la pena que nos compartieras un comentario respecto del origen y alcances y sentido. El artículo 449, en su última frase, dice: la designación judicial de apoyo no puede otorgarse para actos personalísimos. Sí. Importante tema, pero ayúdanos a entenderlo mejor, por favor. A ver, ¿cuál sería un acto personalísimo? Casarse, hacer un testamento. En la propuesta que está presentada en la Ciudad de México por los propios colectivos de personas con discapacidad, señala que los apoyos que se hacen en materia civil, es decir, que hace la propia persona
con discapacidad o que va a poder hacer una vez que se hagan las modificaciones desde la legislación civil puede acompañarlos a realizar actos personalísimos, porque son apoyos en la comunicación, ¿sí? Es apoyo en los actos jurídicos, sus consecuencias y para manifestar su voluntad. Entonces, ahí sí pueden ir válidamente ante un notario, por ejemplo, o una transmisión de propiedad y llevar a su apoyo para manifestar su voluntad y el notario debe asentar eso. Sin Ahora, embargo, ahí jurídicamente, ¿quién está actuando? no, siempre está actuando, a ver, La persona. persona con discapacidad, pero si la persona con discapacidad de alguna manera no puede, no puede plasmar su huella digital, Ok. no puede a lo mejor decir sí, afirma, y hay un intérprete que está diciendo sí quiere realizar el acto jurídico, y así lo debe sentar. La persona vino acompañada de su apoyo, del cual se identifica, ¿sí? Y el notario da fe y autentifica que así sucedió ante su presencia, ¿ok? Pero a ver, este candado que se establece en la sección extraordinaria de apoyos tiene su lógica. La designación extraordinaria de apoyos es cuando no conoces la voluntad de la persona y obviamente no vas a celebrar, tomemos un acto de actos personalísimos, no puede la autoridad judicial designar un apoyo para divorciar a la persona con discapacidad. ¿Se quiere divorciar o no? No, no puedes. O para hacer su testamento. Oye, pero a ver, ahí déjame, te doy una lectura que podría tener una persona con formación jurídica, pero no especialista, como lo son ustedes en este tipo de temas, o a lo mejor una persona que ni siquiera estudió Derecho, que de repente diga, entonces, si en estos tipos de asuntos, de decisiones, no puede darse el apoyo extraordinario, porque aquí dice que no podrá ser para actos personales, y ahorita nos lo estás expresando, entonces quiere decir que esos actos jurídicos no pueden realizarlo personas con discapacidad o que tengan cierta discapacidad. No, sí lo pueden hacer. No, sí lo pueden hacer. No, sí pueden casarse. A ver, aquí es lo importante. Las personas, estamos hablando de capacidad jurídica plena. Los códigos civiles son muy comunes de decir, el mayor de edad tiene la libre administración y disposición de sus bienes para realizar todos los actos jurídicos. Que yo creo que empata muy bien con el 445 que nos platicaba Mariana al principio. Todas las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica plena. Así empieza el apartado. Literal. Así es. Así lo mandata. Eso ya nos quita muchas dudas. Claro. Sí. Claro. Pero entonces, ¿cómo hacen las personas que no puedan expresar con claridad su voluntad para estos actos que tú mismo refieres que sí son personalísimos? Sí, claro. Yo creo que no soy el mejor ejemplo para decirlo y me gustaría ceder la palabra a Mariana para responder esta situación, porque una cosa es quienes somos ajenos y hemos participado en la redacción y en la comprensión de la propuesta que ellos traen, pero no es lo mismo vivirlo que comentarlo. A ver, Mariana, ayúdanos en esta parte a entenderlo. Bueno, a ver, primero es cómo vamos a determinar como el sistema de apoyos, ¿no? Y para determinar este sistema de apoyos, obviamente, se tiene que tomar en cuenta la voluntad de la persona. Correcto. Pero tu pregunta es, cuando la persona no puede expresar, entre comillas, claramente su voluntad, ¿cómo voy a saber qué es lo que realmente quiere o no? Y ahí mi respuesta sería, es que nosotros estamos acostumbrados a que la voluntad o la comunicación se haga de una determinada manera y no estamos abiertos a que la comunicación en realidad puede ser de diferentes maneras. Y ahí es donde también el código habla de la necesidad de hacer ajustes de procedimiento. Y ajustes razonables. ¿Esto qué implica? Entender, lo primero que tengo que hacer es acercarme y entender cuál es la manera de comunicación de la persona. Por ejemplo, puede ser una comunicación verbal o no verbal, puede ser por lengua de señas mexicanas o puede ser simplemente por el guiño de un ojo, ¿no? Entonces eso es un medio de comunicación de la persona. Y por medio de ese medio de comunicación, yo tengo que ir advirtiendo cuál es su voluntad. ¿Y cómo puedo saberlo? Pues tengo que analizar su contexto, tengo que analizar a lo mejor sus redes cercanas, que muchas veces son familiares y a veces no, ¿eh? A veces la persona ni se lleva con su familia, pero se lleva con un amigo muy cercano o con una persona que hace labores de apoyo o de cuidado, y ahí puedo ir construyendo este sistema de comunicación y de ahí tengo la obligación como persona operadora jurídica de advertir cuál es ese medio de comunicación y de advertir su voluntad. Si una vez agotados todos estos medios
demuestro que es imposible advertir su voluntad. Digamos, en la academia se conoce como casos extremos o casos límites. Sobre todo uno muy claro es cuando las personas están en estado de coma. Claro. Entonces sí, haré la mejor interpretación de la voluntad posible, tomando en cuenta todo el contexto anterior de la persona. Oye, y en esto, Mariana, regresamos un poco a lo que ya ustedes comentaban. Yo no sé qué tanto, tú tendrás muy clara esta perspectiva, esta nueva visión de los derechos de personas con discapacidad, la propia dimensión y alcance del modelo social de discapacidad que ha ido perfilando la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, ¿qué tanto ha transminado, qué tanto ha permeado en la cultura jurídica mexicana? Y te lo planteo porque escuchándote queda muy claro lo que hay que hacer, pero sí se antoja la necesidad o se vislumbra la necesidad de tener reglas. Porque yo no sé esto, digo, tú eres especialista, llevas años estudiando esto, conoces muy, muy claramente el terreno, pero yo no sé qué tanto el resto de abogadas, de abogados mexicanos estén en la misma tesitura, Mariana. Creo que tocas un tema fundamental. ¿Por qué? Porque venimos de un sistema súper añejo, ¿no? De hecho, contrario a derechos humanos. Entonces, creo que es muy importante empezar a permear todo esto desde las propias instituciones educativas, porque no sé si a ti, pero a mí nunca me hablaron de estos temas en la No, carrera. no, jamás, no. Y creo que sería muy importante que esto se empiece a impartir adecuadamente Ahora, en las como carreras. disculpa, diré que estudié muchos años antes que tú. No, pero a mí tampoco me lo A ti enseñaron, no, ¿eh? fíjate. Y lo mismo, por supuesto, también falta una capacitación adecuada y a fondo, yo diría práctica, a operadoras y operadores jurídicos y también a quien pertenece al notariado, porque si advertimos por muchos lados mucha resistencia en el tema, porque claro, hay mucho desconocimiento y un poco de temor infundado, diría yo, de que las personas, en este caso personas con discapacidad, queden desprotegidas. Pero si me permites decirlo, en realidad el estado de interdicción es el que deja desprotegida No, a las personas ese con anula. discapacidad. Exacto. Bueno, ustedes mismos lo decían, un modelo de plena sustitución de la personalidad jurídica. Esa tarea pendiente que ahorita con mucha claridad estás identificando, Mariana, ¿crees que podría ser abordada? Te pongo dos elementos a consideración. Por el protocolo que ya tiene la Suprema Corte para juzgar con perspectiva de discapacidad, uno. Y dos, por las, a lo mejor insuficientes todavía, pero bueno, ahí van observaciones generales que ha dictado el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Podríamos, en lo que los legisladores locales hacen su tarea, porque pues esa es una moneda al aire, ¿no? O sea, aquí los estamos invitando respetuosamente a que asuman su responsabilidad. Pero ustedes saben que la agenda política del país luego transita por otros vericuetos, ¿va? ¿Podríamos por ahí partir? Claro, yo creo que, o sea, lo ideal es que se hiciera una reforma legislativa sustantiva y un llamado para que así suceda tanto en los códigos civiles locales como en las leyes del notariado. Pero mientras tanto, como bien lo dices, no nos podemos quedar con los brazos cruzados y permitir que siga el estado de sustitución de la voluntad, ¿no? Entonces creo que para eso sí tenemos algunas herramientas, digamos, no tan claras como nos encantaría en el derecho mexicano, pero están ahí. Por ejemplo, que bien lo dices, el protocolo para juzgar casos que involucran personas con discapacidad, ahí se menciona un poquito, quizá no tan desarrollado como quisiéramos, pero también, por ejemplo, la Unidad de Conocimiento Científico de la Suprema Corte acaba de sacar unos apuntes sobre capacidad jurídica y ahí de manera muy simple y muy sencilla nos habla sobre este cambio y sobre lo que hay que hacer mientras se da el cambio legislativo y se puede asegurar mecanismos para garantizar capacidad jurídica plena, que creo que eso les puede servir. Ese documento es gratuito y está en la página de la Corte y también algunos lineamientos se pueden sacar de las propias sentencias en donde la Corte ya ha reconocido capacidad jurídica plena y ahí se dan algunos lineamientos para la designación de apoyos en general.
O sea que material sí tenemos. Sí, 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 sí. Oye, Alejandro, regreso contigo porque hay un artículo transitorio en el Código Nacional, el transitorio decimonoveno, el decimonoveno, que precisamente dice, en relación a esto que ahorita mencionaba Mariana, porque creo que es muy importante mandar este mensaje, dice, se derogan todas aquellas disposiciones que establezcan procedimientos de interdicción cuyo efecto sea restringir la capacidad jurídica de las personas mayores de 18 años, lo que decíamos, de conformidad con lo previsto por las disposiciones transitorias del presente decreto. Recuerdo, Alejandro, antes de pedirte en esto tu opinión, tu punto de vista, que el propio artículo primero transitorio dice, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. A ver, aquí el planteamiento es muy claro. Si nosotros leemos de manera armónica y sistemática el transitorio primero con el transitorio decimonoveno, ¿qué panorama nos queda en relación al propio apunte que tú hacías del plazo máximo de 2027, etcétera? Creo que tenemos varias piezas, ¿no? Qué bueno que lo menciona, doctor, porque, a ver, entendamos. El decreto del Código Nacional se publica el día 7 de junio. ¿Entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Podríamos decir que no, es verdad a medias. Porque a partir del día siguiente de la publicación, es decir, a partir del 8 de junio, está vigente el régimen transitorio, los 20 artículos. Pero hay dos artículos, el decimonoveno y el 20º, que nos dan luz de si el Código Nacional es aplicable en alguna parte. A ver, empezamos por el decimonoveno. El decimonoveno dice, se derogan todas esas disposiciones que establezcan procedimientos de interdicción o que restringen la capacidad jurídica de las personas mayores de edad. Hay que entenderlo bien. Es un transitorio para dar visibilidad a un tema que la Corte declaró inconstitucional e inconvencional. Cualquier persona que quiera invalidar esa norma, pues no habría sentido para. Estamos diciéndote que los procesos de interdicción que lleves ya no existen. No estamos derogando procesos, no se pueden derogar procesos instaurados, sino estamos hablando de la normativa que todavía está vigente en los códigos de procedimientos civiles, ¿sí? En los códigos de procedimientos civiles que establecen el estado de interdicción. Ahora, ¿la fecha? ¿8 de junio? 8 de junio. 8 de junio del 2023. 8 de junio del 2023. A ver, lo más importante, cualquiera me dirá, ¿está vigente el apartado del 449 al 455? No, no está vigente, pero es el modelo que pueden aplicar las autoridades jurisdiccionales cuando hacen control difuso y aplican lo que señalan los códigos civiles o sus códigos procesales y toman ese procedimiento y que se guíen bajo ese procedimiento. Ya no uno, sino el del Código Nacional lo puede hacer válidamente y referenciarlo nada más. Pero lo importante es el 20º transitorio, doctor, sí, que no va con la temática que va a expresar, pero sí vale la pena señalarlo. Sí. Ese 20º transitorio está hecho a propósito. Coméntanos, Alejandro, su contenido. Es un tema... Sí. Muy delicado. Muy delicado. A ver, muy sensible. Igual en el año 2017 se expidió la Ley General de Desaparición Forzada, ¿sí? Y el de los artículos 142, 144 se establece la obligación para que las entidades federativas expidan la legislación especial que regule la declaración especial de ausencia por desaparición. El 9º transitorio de esa ley le dio un plazo de 180 días a los congresos de las entidades federativas para que expidieran las leyes especiales. Al día de hoy hay 14 entidades federativas que no tienen una ley de declaración especial de ausencia por desaparición. Hay 115,000 personas desaparecidas en el país y cuando los colectivos de personas desaparecidas y madres buscadoras se acercaron, ¿sí?, con esa preocupación de que ellas cuando tienen un familiar desaparecido y van y piden la declaración de especial de ausencia por desaparición y los jueces locales lo que tramitan es la declaración de ausencia que tienen los códigos civiles, que lleva hacia la presunción de muerte, sí, que no tiene que ver nada con la figura de declaración de ausencia, especial de ausencia por desaparición. Entonces, este transitorio lo que hace es que nosotros del artículo 621 al 628 del Código Nacional establecimos un procedimiento para la declaración especial de ausencia por desaparición. Y lo que hace este transitorio es que tu entidad federativa que no has expedido tu ley especial, a partir de la publicación de este decreto, es decir, a partir del día siguiente de vigor, del 8 de junio de 2023, será aplicable el artículo 621 al 628 del Código Nacional. Esto le está dando vida a 8 artículos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, ¿el Código Nacional entró en vigor? Sí.
en este apartado. Pero en aquellas 14 entidades que no, No hay, que no hay. ¿Por qué? Porque de todos modos, supongamos que todas tuvieran una ley especial. El apartado que tenemos de C28 al C28 aplica de manera supletoria para aquellas entidades que ya lo tienen. Entonces, ojo, Correcto. viene el principio pro persona. Sí. Viene el principio pro persona. Sí. ¿Cuál disposición es más benéfica para quien está presentando su solicitud para declarar? ¿La que tú tienes en tu ley especial o la del Código Nacional? ¿Es viable que pueda de alguna manera hacer ese criterio la autoridad jurisdiccional? Sí. Es vigente. Ojalá. Ojalá. Ojalá que lo Sí. haga. Oye, Mariana, otra precisión nada más para que le quede claro a las personas que te están viendo y escuchando. La idea de regreso al tema del apoyo extraordinario incorpora la propia nomenclatura elegida por el legislador federal, así lo pone de relieve, una temporalidad, que es una de las grandes diferencias con el estado de interdicción. Es decir, esto tiene que ser puntual, episódico, temporal, etcétera. Un comentario sobre eso. Lo que se habla cuando hablamos de apoyos extraordinarios que tiene este carácter jurisdiccional es que además tiene la posibilidad, bueno, la necesidad de ser temporal para que pueda ser revisado. ¿Por qué? Porque si la persona que está prestando estos apoyos extraordinarios se da cuenta que la persona a quien le presta los apoyos ya puede ejercer su voluntad, lo tiene que mencionar en el momento que sea necesario y se puede rectificar esto para ver si es necesario quitar esos apoyos. Oye, y decías hace rato que puede no necesariamente pensarse en que la persona que presta el apoyo sea un familiar, porque, bueno, la heterogeneidad de modelos de relación familiar, de modelos de convivencia familiar, pues ya sabemos que en México bueno, en México y en muchos países seguramente, pero aquí pasa de todo en las familias, ¿no? Y entonces, podemos también, en términos del artículo 447, pensar que si no hay ninguna persona, digamos, cercana que se puede identificar, o incluso si la persona en quien se piensa en primer término no acepta esa responsabilidad, el propio código nos da una vía de solución, ¿verdad? Sí, nos da una solución y nos dice que si no hay, digamos, redes cercanas, no necesariamente familiares, sino cercanas, de las cuales designar este apoyo extraordinario, se puede designar una persona física ajena o una persona moral. Y habla incluso de un registro de personas morales que provean apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica de conformidad con la regulación. Otra vez vamos al tema del Código Civil Local. respectivo. Fíjense, ahí está otra vez el punto que mencionábamos. Sí, justo. Bueno, oye, Alejandro, nos estamos ya acercando casi al final del programa, pero no quiero evitar plantarte esta pregunta y tiene que ver con tu responsabilidad profesional también. Tú decías, bueno, y Mariana mismo ahorita, a ver, la legislación civil sustantiva es fundamentalmente competencia de las entidades federativas, pero en México hay un Código Civil Federal. ¿Podría el Congreso de la Unión servir también de modo? Tú decías Ciudad de México, que bueno, pues es la capital de la República, es muy visible lo que aquí se hace, pero Código Civil Federal, ¿no ves también ahí un involucramiento del Poder Legislativo de la Unión? A ver, vamos a ser claros. El Código Civil Federal proviene de aquel código para la Ciudad de México en materia común, en orden común, y para los territorios federales, para parte de la Federación. En el año 2000, pues se dotó esa facultad para que el Congreso de la Ciudad de México expidiera su propio Código Civil y su propio Código de Procedimientos. Sin embargo, el Código Civil Federal se quedó con todo el articulado vivo, y articulado que habla sobre personas, ¿sí? Se habla sobre registro civil, divorcio, matrimonio, y ya no es aplicable en materia federal porque el Código Civil Federal hoy en día es aplicable como lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde es parte de la Federación. Sí. Entonces, si nosotros adecuamos el Código Civil Federal en tema de personas con discapacidad, podría servir de modelo, pero tendría muy poca eficacia en la práctica, pero sí de modelo para que las entidades federativas pudieran retomar qué es lo que deben adecuar en su normativa local, pero nos quedaría pendiente lo correspondiente a las leyes del notariado. O sea, esa parte es inequívoca. Ustedes dos lo han señalado, lo han repetido, y yo creo que el llamado es claro. Es un llamado a la responsabilidad y a que
los legisladores de las entidades federativas asuman lo que les toca, Así es. porque luego se quejan de que cada vez se les quitan más facultades, pero pues las que tienen, pues que lo hagan bien, ¿verdad? O sea, empezó por esa parte tan obvia. Pero me refiero, y de hecho el Código Civil Federal sí tiene razón, se aplica muy poco. Lo que pasa es que el carácter simbólico que podría tener una reforma de ese calado, que a lo mejor impactaría poco en la práctica, pero serviría de guía, Sí. de modelo también, porque luego uno podría decir, bueno, pues si se hace en la Ciudad de México, pues que lo copie Querétaro, que lo copie Tamaulipas o Yucatán, etcétera. Pero luego también hay orgullos regionales comprensibles, ¿no? Muy legítimos, pero ahí estará la cuestión. Mariana, un mensaje de despedida del programa para las personas que te están viendo, algunas de ellas personas con discapacidad. ¿Hay aquí, en esto que hemos platicado, en esto que tú nos has explicado, una buena legislación? ¿Hay una luz de esperanza? ¿Es un paso hacia adelante en la historia legislativa del país? Sin duda, yo diría que es un paso histórico, mucho gracias a sociedad civil, el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica, que me parece fundamental y creo que ese es un mensaje que me gustaría dejar. O sea, insisto, la pregunta ya no es quién tiene capacidad jurídica, porque la respuesta es todas las personas, sin importar nada. La pregunta más bien sería qué tipo de apoyos tenemos que garantizar para que esas personas puedan ejercer adecuadamente su capacidad jurídica, y ahí está el reto. Bueno, y un reto importante, un reto muy sustantivo. Mariana Díaz Figueroa, Alejandro Segbe, gracias. Gracias a los dos por ayudarnos a entender esta parte del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y gracias a usted por habernos acompañado en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Gracias y hasta pronto.